Iván Jagroski lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Iván, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué anda haciendo el presidente de la Unión Industrial un domingo a la mañana? Esperando que me llamen. Y mientras tanto... No, descansando un poco, creo que ese es el día en donde estoy un poco más tranquilo y con toda mi familia. Muy bien, muy bien. ¿Le gusta el fútbol, Acevedo? Sí, por supuesto. ¿Hincha de? River. Muy bien. Pero tengo la familia ahí, la tengo no toda unificada. Hay una parte que es de River, otra parte de Boca, así que bueno. Bueno. Bueno, Incidencia. ¿Cómo se ven esos superclásicos, no? No, sí, en una televisión o en otra casa, es así, porque no es que sean hijos solamente, sino que también mi mujer es hincha fanática de Boca. Así Fanática. Tremendo. porque es de Córdoba, así que bueno, ahí tenemos problemas. Usted sabe que a mí me pasa lo mismo en mi casa, Acevedo, así que lo entiendo perfectamente. Bueno, pero no lo llamábamos naturalmente para hablar de fútbol, aunque algún día lo podemos hacer. ¿Quién le dice? Acevedo, hubo datos esta semana sobre una recuperación de la actividad económica, un 3.3%, pero que cuando uno va a ver el EMAE todavía no llega a recuperarse de los datos de fines del 2015. Es decir, el EMAE sigue por debajo del estimador mensual de actividad económica, le digo a los oyentes, sigue por debajo de fines de 2015. ¿Qué pasa con la economía? ¿Avanza, arranca o no arranca, como dice la publicidad? Arranca, nosotros lo que estamos viendo, y aparte hablamos muchísimo con las cámaras, en las regiones, es que está arrancando a pasos. Lo que, no sé, podríamos verlo es que la tendencia ahora es un poco más a la suba que a la baja. No veo un boom pero eso también está atado a consumo, ¿no? Y eso no se ve todavía, ¿no? Eso no se ve. Ahora, la semana pasada, en la última reunión, me sorprendió porque la mayoría éramos 20, 25, la mayoría de los sectores estaban estaban viendo incremento en la producción, ¿no? Pero de vuelta es heterogénea, o sea, uno va a algunos lugares en la provincia, no sé, en Santa Fe o en San Juan, y todavía les está costando, ¿no? Claro. ¿Usted cree, Acevedo, que la gente y el empresariado esperaba estar mejor a esta altura del mandato del presidente? Sí, yo creo que si uno hace retrospectiva, la gente creía que cambiando, o sea, viniendo un presidente nuevo, iba a haber, por el solo efecto del cambio después de tanto tiempo, iba a haber un boom de inversiones, de optimismo, y eso no se dio, por también el contexto en cómo se hizo, ¿no? O sea, veamos, tenemos un Brasil en donde hay mucha producción que es Brasil dependiente, que hace 4 años tiene, yo creo que debe ser de la historia la recesión más importante que ha tenido Brasil. El mundo está cada vez más peleando por su valor agregado. Los productos que estaban traccionando en la Argentina han bajado de precios, o sea, si bien a muchos se le han sacado retenciones, o sea, se lo ha mejorado en sus márgenes, los precios también han bajado, ¿no? Claramente eso tiene una lógica. La Argentina, en la producción agropecuaria o en lo que es agroindustria, en muchos de los sectores es primera exportadora mundial. Entonces, marca tendencia, marca precios. Entonces, si la producción, lo mismo pasa con Estados Unidos con otras cosas, pero si la producción en la Argentina aumenta, claramente mundialmente bajan los precios. Entonces, esas cosas se están dando, ¿no? Acevedo, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Cuando uno habla con Hola, Guido. el sector empresario,
Algo que ahora se está repitiendo mucho y sobre todo en estas semanas que la divisa se movió tanto es la competitividad, si somos competitivos respecto a Brasil y respecto al mundo. Y te pregunto como empresario, ¿hay alguna manera de mejorar la competitividad sin hablar de la divisa o los costos laborales? Sí, la competitividad no es el tipo de cambio, o sea, no es una sola cosa solamente, tampoco los costos laborales. La competitividad, este es el entorno en donde vos te movés. Una vez, hace muchos años, un alemán que estaba visitando acá en Argentina, visitaba una planta y se sorprendía el equipamiento, la tecnología que tenía, el mercado que estaba moviendo, y el tipo me dijo, qué bárbaro, acá el problema que estás en él dijo wrong zip code, un código en un lugar equivocado, ¿tá? Lo usó tomando el código de dirección. Y yo me quedé, o sea que él lo que estaba diciendo es, claro, si esta empresa estuviese en Europa o en otro país, posiblemente por supuesto tendría un valor mucho más importante, que no es lo que estábamos pensando, pero sí tendría muchísimo más actividad y sería mucho más grande. Ahora, eso no quita que nuestro país tiene todo el potencial para estar en un zip code correcto. Lo que estamos viendo es que el medio ambiente que por ahí tenemos nosotros no es el mejor. Volvemos a lo que vos me estabas diciendo. No es solamente los costos, hay costos impositivos muy importantes, hay cosas en las cuales claramente en algún momento cuando termine esta elección vamos a tener que sentarnos y hablar, pero no hablar con el gobierno, hablar ni hacer pactos de Moncloa ni nada por el estilo, sino hablar entre la producción, el trabajo y ver cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Y acá no quiero herir susceptibilidades, esto no quiere decir que voy a bajar el salario, al contrario, no se habla de eso, pero por ejemplo se habla de que hay muchos sectores, y de vuelta estoy hablando de regiones, se ve en el norte de Buenos Aires conflictividad que en otros sectores no las ves, que posiblemente en Córdoba hoy no la tengas, que en Santa Fe tenés regiones en las cuales tenés tremenda conflictividad laboral y después tenés algo que por ahí no se habla, pero el ausentismo en las fábricas. Entonces, ese tipo de cosas, si vos no tenés un ausentismo de 2 o 3%, se puede dar la productividad. Si ese ausentismo salta a 10, 15%, es imposible que vos tengas ahí los costos son tremendos. Ahora, ¿por qué se da eso? Ahí tenés que ir a lo más profundo. Y ahí tenés que ir a que, por ejemplo, por ahí de vuelta, estas son las cosas que hay que hablar entre todos. Justamente por eso, Acevedo, ayer era una reforma tributaria y casi hay coincidencia total entre todos los dirigentes de las centrales obreras, donde dicen, estamos muy alerta con lo que está pasando en Brasil, porque no hay forma que la reforma laboral no nos perjudique. ¿Existe una posibilidad en que no perjudique una reforma laboral a los trabajadores? No nos perjudique una reforma laboral. Sí, no, pero yo no entendí mucho esto que estás diciendo. La de Brasil ya es un hecho. Ya sé por eso, los dirigentes sindicales acá están preocupados por eso. ¿Existe que no los vaya a perjudicar una reforma laboral a los trabajadores? Si es que se hace en la Argentina. Si es que se hace en la Argentina, ¿no? Si es que se hace en la Argentina. De acuerdo a cómo se haga, no se va a poder hacer eso. O sea, en lo que se está haciendo en Brasil, en un contexto de crisis total, pero que hoy en la Argentina no lo tenés. Por eso yo te estoy diciendo una cosa distinta. Hasta eso es otra cosa que por ahí te va a restar competitividad con respecto a Brasil.
pero es otra cosa, se puede compensar o sea, lo bueno de todo esto es que vos tenés varias herramientas para hacerlo. Acá yo no estoy hablando de costos laborales, estoy hablando de por ahí situaciones que se están dando en el trabajo argentino que las causas son distintas. O sea, a ver, si uno se pone a pensar, y esto lo digo con total convencimiento, porque yo veo eso, lo estoy viendo. O sea, vos tenés, el empresario se queja y te dice, mirá, no soy competitivo con respecto a México, Brasil, en dólares, etcétera, etcétera. Esa es una pata del tema. Pero después tenés que, aparte de no ser competitivo, porque tenés salarios en dólares más altos, ¿no? Resulta que a los técnicos, a los obreros que tenés en tu fábrica, a tus trabajadores que son tus activos, le estás dando X dólares o pesos correspondientes a X dólares que tampoco están conformes. ¿Por qué no están conformes? Porque el poder adquisitivo de esos pesos que le dan no es suficiente. Entonces, un técnico dice, pucha, he trabajado, he estado en una escuela de tantos años, o me han formado en una fábrica y estoy recibiendo, qué sé yo, tantos pesos y resulta que eso no me alcanza, entonces no estoy tampoco conforme. Así que es como que una morsa que te agarra por un lado, que te hace de competitivo porque tenés costos en dólares, y por otro lado que tenés a tu personal, a tus técnicos, a tu activo, lo tenés no suficientemente conforme. Claro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver cómo, por ahí no podés solucionar el tema de costos altos. Yo creo que los costos altos en dólares en la Argentina, o sea, nosotros no tenemos, no podemos tener niveles de salarios bajos como pueden tener otros países, no los quiero nombrar, pero que viven de salario bajo. Nosotros ya no. Somos un país que tenemos una educación, tenemos un entramado industrial que no te permite tener ese tipo de sueldo. Nadie puede ir a ese tipo de sueldos. Pero sí podés mejorar tu competitividad local para poder competir con esos países. Acevedo. Con otros países. Pero eso, perdóname que te diga, Sí. y discúlpame que me No, adelante, Miguel. la palabra. Estamos para eso. Vos ves ejemplos como Corea, en donde hasta los textiles que tienen sueldos muy altos en dólares y sin embargo exportan textiles, o sea, pero ahí tienen otro contexto en su país que logran con sueldos altos poder ser exportadores, ¿no? Acevedo, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? Esta semana se dio la visita del jefe de gabinete Marcos Peña, ahí estuvo con la cúpula de la UIA, estuvo ahí con ustedes, y uno leyendo las crónicas de lo que fue esa jornada, muchos diarios hacían mención al miedo de algunos sectores, y se lo quiero consultar, con la posible, si es que así sucede, derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto realmente los preocupa? ¿Los preocupa que Cristina pueda llegar a ganar? No fue un miedo ni nada por el estilo, fue un almuerzo, fue la primera vez que recibimos al jefe de gabinete, un almuerzo que duró 2 horas, donde se habló de todo, en donde todos los que estaban, entre todos los integrantes del comité ejecutivo de la UIA pudo hablar y contar los sectores, y ahí se dio lo que yo te estaba diciendo, con muchos sectores le mostraron que le estaba yendo bien, pero otros, como textiles, como calzados, le dijeron todo lo contrario. Ahora, con respecto a la política, sí. La verdad es que yo estoy rezando ya para que se termine octubre y volvamos a las cosas, a tratar de solucionar los problemas, porque es como que todavía faltan 3 meses. 3 meses es un montón. Toda una historia, es un montón, puede pasar cualquier cosa, lo hemos tenido en otros países, ha pasado en Inglaterra, en las últimas votaciones que por ahí pensaban que ganaba uno y terminó ganando otro. Así que, pero bueno, hoy la pregunta es esta, ¿qué pasa con Cristina es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Yo o sea, para el empresariado,
a ver, el problema que tenemos nosotros estamos hablando del stock, no de las nuevas inversiones. Claro. Yo cuando veo que dice, no, bueno, pero sí, lo que te puede pasar es que, a ver, el gobierno, y esto lo dice el mismo gobierno, tiene un déficit fiscal que lo está financiando ahora, porque arregló la deuda externa y todo lo demás, lo está financiando con deuda externa. ¿Eso puede llegar a complicarse y subirle algunos puntos? Sí, por supuesto, eso le puede llegar a pasar. Ahora, con respecto a lo que hablábamos al principio de la charla, al crecimiento de la producción y todo eso, sinceramente lo veo, no lo complica, porque el stock está, o sea, las fábricas que están acá, los textiles que están preocupados por o calzado, juguete, o los que les está yendo bien como acero, van a seguir trabajando y van a tener que seguir trabajando porque tienen que pagar los sueldos, gane o no gane el gobierno, porque el gobierno le va a quedar 2 años más para seguir gobernando, y eso lo va a seguir teniendo. ¿Le preocupa el tema Levax, Acevedo? El tema Levax yo lo comparo con sí, me preocupa el tema Levax como el tema de importación. Cuando vos das esos temas es porque no deja que el consumo claro. Repunte, claro. o repunte. Por otro lado, el gobierno ha tomado eso como una política para bajar la inflación. Yo estoy totalmente convencido que la inflación la tenemos que bajar. Eso perjudica a los dueños de capital como al asalariado, y mucho más al asalariado, porque hoy no tenés una referencia. Yo cuando voy a un supermercado me encanta, porque tengo productos que tienen, voy al supermercado y veo los productos, comparo precios. Posible, tengo que ser un matemático, un Einstein, para saber cuál es el precio real de un producto, porque si vas un jueves o si vas el fin de semana o tenés el 50%, lo que sea, sé que nunca sabés, tenés un precio de referencia como para decir claro. Esto está o subió o bajó o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es complicado. Yéndolo de Levac importaciones es un tema que lo podés usar que no te deja invertir claramente. O sea, el tipo que dice, bueno, en vez de poner aumentar la producción de mi fábrica, que la cosa está complicada, o poner una línea más o más trabajadores acá, si la pongo Levax o importo, no tengo ningún problema de trabajo, de suspensiones, de nada. Y si mañana no es más negocio importar, me cierro la máquina, la computadora, cierro la oficinita y me voy, y chau, claro. hasta luego, me dedico a otra cosa. Pues esa es la competencia que yo veo que ahora, mientras tanto, si vos tenés 2, 3 años de Levax así, o de importaciones de esta manera, el entramado industrial, lo que se pierde, después volver a recuperarlo es claro. casi imposible, Miguel, ¿no? la última lo liberamos y le agradecemos mucho realmente este contacto. ¿A cuánto tiene que estar el dólar? De vuelta, no es el problema del dólar. A mí me encantaría saber a cuánto cuánto podemos bajar el impuesto al cheque, los costos de los impuestos tremendamente regresivos que hay en provincias, bueno, ese tipo de cosas sería mucho mejor. El dólar, de vuelta, es una referencia que tenemos nosotros, porque ojalá cuando no tengamos inflación, ¿qué fue lo que pasó después de la enorme crisis del 2001? Entre el 2003 y 2007 nadie hablaba del dólar, y el dólar estuvo clavado entre 3 pesos, estuvo clavado muchísimo tiempo, y la gente tenía pesos en el bolsillo. Nosotros tenemos que recuperar nuestro peso y no tener referencia al dólar. Lo digo claramente que es así, lo pienso así. Pero bueno, el dólar 18 puede ser un buen dólar, contestando la pregunta, para sí. que no me fui de la pregunta. Lo que no tenemos, ojalá que, o sea, el dólar tiene que tener una tendencia. Cuando son estas subas abruptas, que suben más del 10% en pocas semanas, parece una devaluación, no siendo una devaluación porque está atrasado.
pero no te sirve esas subas abruptas porque la baja también no te está marcando una tendencia, te está marcando lo que vos dijiste, la proximidad de elecciones y que la gente, bueno, dice, ya hice mucha plata con las LEVAX, me retiro y me voy a dólares y espero. Claro, y eso puede generar un problema. Sí, productivamente no nos sirve para nada, o sea, es un dólar que subió a 18, pero no te está marcando una tendencia de recuperación de tipo de cambio. Claro. Miguel, gracias en serio por el contacto, ¿eh? No, al contrario, un placer. Hasta cualquier momento. Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, pasó aquí por El Fin de la Metáfora.